Buenas tardes a todas y a todos. Bienvenidos al inicio del nuevo ciclo Diálogos sobre conflictos urbanos, este año llamado Cambio de rumbo para las ciudades, en la que nos encontraremos aquí en este espacio virtual de la Casa ON cada miércoles hasta el día 16 de marzo para conversar sobre cómo las ciudades pueden modificarse para ser más equitativas, sostenibles y accesibles. Este es el segundo año que hacemos este ciclo completamente online. Hemos tenido en el año pasado, que fue la primera vez que hicimos el ciclo completamente online, 2.826 visualizaciones, que es un éxito y creo que demuestra la importancia de poder mantener este tipo de encuentros a lo largo de un año entero en una plataforma como YouTube, en la Casa Encendida, y poder seguir conversando y nutriéndonos con la información y con los contenidos que se nos proporciona. Entonces, bueno, espero que este ciclo también a lo largo del siguiente año se pueda difundir ampliamente y pueda seguir dando ese espacio de conversación sobre el tema. Quiero agradecer al equipo del Grupo Territorio Racional y Sostenible, Julio Vinuesa, José María de la Riva y Antonio Palacios, por su propuesta que cada año, desde hace 13 años, sigue aportando un debate interesantísimo, importantísimo y poniendo sobre la mesa cuestiones que necesitamos discutir y conversar sobre la convivencia en las ciudades. Agradecer también a David Porras, que desde el Técnico Tecnológico de Costa Rica también nos está acompañando, y agradecer a los y las ponentes que nos estarán acompañando a lo largo de todas estas sesiones, que nos van a ofrecer su conocimiento, su tiempo y su propuesta. Y bueno, nada, sin más, espero que podamos tener unos debates muy participativos y fructíferos. Y nada, pasarle la palabra a Julio. Muchas gracias, como siempre, Julio. Buenas tardes. Muchas gracias a ti, Elisa, gracias a la Casa Encendida, a Carolina también del Departamento de Medio Ambiente, por esta nueva oportunidad. Efectivamente, como has dicho, esta es la 13ª edición del curso y es una continuación de los 12 anteriores. Una continuación no solo en los contenidos, porque a veces los contenidos van variando y también, desde luego, son planteados desde enfoques distintos, adaptándonos a cómo va evolucionando la situación, pero sobre todo continuidad en cuanto a los objetivos. Objetivos en favor de la equidad, de la cohesión social, de la sostenibilidad, también de la eficiencia económica, que muchas veces en la evolución de nuestras ciudades, pues efectivamente reclaman una mayor atención, un esfuerzo por conseguirlo. Muchos de los problemas que tratamos pues ponen claramente de manifiesto eso, déficit de equidad. Este año vamos a abordar ese tema también. Déficit en la eficiencia económica, en la sostenibilidad. Bueno, este año hemos titulado el ciclo Cambios de rumbo para las ciudades y vamos a abordar, en primer lugar, en la sesión de hoy y del miércoles que viene. Todo el curso se va a desarrollar en las tardes de los miércoles. En las tardes de los miércoles a esta misma hora. Digo que vamos a abordar el tema de la recuperación económica vinculada al reequilibrio territorial. La tercera sesión, que será ya el 23 de febrero, hablaremos de la regeneración del espacio residencial. Pensamos que es un tema clave con vistas a intentar solucionar o darle una mejor solución al problema de la vivienda, persiguiendo el objetivo de que todos podamos disponer de una vivienda digna y adecuada. En la cuarta sesión, ya el 2 de marzo, conversaremos, dialogaremos nuevamente. Ya hemos tratado este tema en anteriores ocasiones, creo que el año pasado y el anterior, sobre las dificultades de la transición energética, que se plantea como algo absolutamente imprescindible ante la emergencia climática. La quinta sesión, que será el 9 de marzo, introducimos un tema que no hemos abordado directamente, de manera monográfica, en ninguno de nuestros cursos. En este caso vamos a reflexionar, a dialogar sobre la necesidad de que la naturaleza tenga una mayor presencia, un mayor protagonismo
en nuestras ciudades. Y por último, en la sesión del día 6 de julio, perdón, de 6 de marzo, es la sexta sesión del día 16 de marzo. Estaba pensando en otra cosa que tengo que decir. Hablaremos en esa sesión sobre la urgencia de acometer el problema de los desequilibrios. En los últimos años, en cierta medida, en relación con la pandemia, se están intensificando los desequilibrios sociales, los desequilibrios espaciales, los desequilibrios territoriales. Y consideramos también que es un tema de la máxima importancia, de la máxima gravedad. Bueno, como en años anteriores, contamos con cualificados expertos en los diferentes temas y del grupo Territorio Racional y Sostenible quiero darles públicamente las gracias por su colaboración. También, bueno, aparte de saludar a todos los que nos siguen y los que nos van a seguir después viendo el vídeo que será colgado en la plataforma de YouTube, en el canal de YouTube de la Casa Encendida, quiero, dar un especial saludo a los alumnos de la Universidad Autónoma, alumnos del profesor Antonio Palacios, que pueden llegar a obtener un crédito ECTS con el seguimiento de este curso. Y también, ya lo ha mencionado antes Elisa, quiero saludar especialmente a los alumnos del profesor David Porras Alfaro, de la Escuela de Arquitectura y Urbanismo del Tecnológico de Costa Rica, que también están siguiendo el curso. David ha sido es cofundador del Grupo Territorio Racional y Sostenible y viene colaborando en todos nuestros cursos. Primero cuando estaba en la Universidad Autónoma y después cuando ya se ha trasladado a Costa Rica. Bueno, por último quiero recordar que toda la información sobre el curso, toda la información está en la página web de la Casa Encendida, en los distintos canales de difusión que utiliza la Casa Encendida para dar cuenta de su programa. Pero también insistir en que la información sobre el curso la pueden encontrar en el blog Territorio Sostenible 2011. En ese blog está también recogida la información de las 12 ediciones anteriores del curso. En definitiva, son más de 120 horas de vídeo, de más de 60 sesiones también, en las que se han tratado temas muy diversos, siempre referidos a los problemas urbanos, a los conflictos urbanos, y en la que han participado cerca de 200 expertos a lo largo de estos 12 años. Lo recomiendo porque creo, especialmente a los alumnos de la Universidad Autónoma y del Tecnológico de Costa Rica, porque creo que es una documentación de un gran valor, dada la recopilación de opiniones de expertos muy cualificados, ¿no? Y bueno, pues efectivamente consideramos que es de un gran valor y el Grupo Territorio Racional y Sostenible, también la Casa Encendida, nos sentimos muy orgullosos de ese bagaje documental generado. Bueno, termino ya sin robarle más tiempo a la sesión. Le cedo la palabra a mi compañero José María de la Riva. José María, cuando quieras, puedes empezar a moderar la sesión. Perfecto, muchas gracias Julio y Elisa. Y en primer lugar quería dar las buenas tardes. Yo creo que es importante que un año más estemos en este foro, en el 13º curso, como antes comentaban tanto Elisa como Julio, de los diálogos sobre conflictos urbanos. Este año 2022, que como ya hemos anticipado bajo el título Cambios de rumbo para las ciudades, que a lo largo de 6 sesiones, como ha explicado Julio Vinuesa, pretendemos abordar modestamente los problemas acumulados en las ciudades a lo largo del tiempo y muy especialmente con mayor visibilidad a partir de la pandemia del COVID-19.
Pero antes de seguir, y en primer lugar, quería dar las gracias a la Casa Encendida porque nos sigue acogiendo, sigue viendo en nuestras propuestas elementos positivos, a la Universidad Autónoma que reconoce la labor que desarrollamos dándole un crédito a los alumnos, al Tecnológico de Costa Rica con el impulso de David Porras al frente, que es componente, como ha dicho Julio Vinuesa, del grupo Territorio Racional y Sostenible, a todos los que habitualmente nos han seguido y muy especialmente a los alumnos de la UAM y del Tecnológico de Costa Rica, y fundamentalmente lo que queremos es dar las gracias a todo el mundo por apoyarnos en esta aventura de defender y cuidar al territorio. Sin todo este apoyo seguramente sería difícil haber mantenido el proceso a lo largo de 13 años, donde lo que perseguimos es dar información directa con un lenguaje cercano y al mismo tiempo ese lenguaje no queremos que esté exento de contenido científico y riguroso. La sesión de hoy, 9 de febrero de 2022, es la primera de este curso bajo el título La reactivación económica y el territorio, primera parte. La siguiente parte, el próximo miércoles, día 16, tendremos la segunda parte. Para el grupo Territorio Racional y Sostenible, los conceptos economía y territorio en este ámbito deben formar un conjunto que dé respuestas a las necesidades de las personas, que en el fondo es el objetivo de nuestros análisis y de nuestras reflexiones. Por eso creemos en la importancia de la sostenibilidad del territorio, más allá de la jerga que con frecuencia se usa muchas veces sin saber exactamente qué es lo que significa, sino simplemente porque es un término que se ha puesto de moda y que se utiliza a veces con bastante frivolidad. Al mismo tiempo queremos aprovechar la oportunidad, o debemos de aprovechar la oportunidad que nos brinda con, entre otros, los fondos europeos Next Generation, que como casi todo el mundo sabe ya a estas alturas del recorrido, que es un instrumento temporal de recuperación de la Unión Europea dotado con más de 800.000 millones de euros y que contribuirá, esperamos, a reparar los daños económicos y sociales inmediatos causados por la pandemia del coronavirus. Por lo tanto, los graves efectos sociales y económicos de la pandemia invitan a reflexionar sobre la necesidad de afrontar con urgencia algunos cambios estructurales en nuestras ciudades. Gran parte de los desafíos que tenemos a escala global, y yo creo que ese es un análisis en el que van confluyendo cada vez más analistas, pues bien, esos digamos, problemas, esos desafíos que nos representa la escala global, posiblemente quien mejor los acomete y desde donde mejor se desarrollan y articulan es a escala de ciudad. Las ayudas a la escala de ciudad y a la escala del territorio manejable. Las ayudas de los fondos europeos para la reconstrucción económica se presentan como una oportunidad para tomar nuevos rumbos hacia modelos sostenibles, apoyados en la digitalización, en la formación y utilización intensiva de las nuevas tecnologías. La recuperación económica, entiendo, no debía plantearse como un regreso a la situación anterior a la pandemia. Deberá dirigirse hacia una estructura económica mucho más diversificada, más competitiva, estrictamente respetuosa con los objetivos de sostenibilidad. Yo creo que las ciudades, o entendemos que las ciudades deberán cambiar sus objetivos de crecimientos sin límites. Ese planteamiento que el Plan General de Ordenación Urbana de Madrid del año 97, aún vigente, acuñó el término crecer al límite de la ciudad, creemos que es un error. Por otros, hay que cambiar todo ese planteamiento, todos esos objetivos, por otros en los que lo primordial sea garantizar los derechos fundamentales de las personas. Habrá que corregir los desequilibrios sociales y favorecer la cohesión social, que eso nos permitirá salir de esta situación. Para lo que es imprescindible reordenar el modelo económico que tenemos.
parece que es necesario redistribuir el poder económico, pero en el caso nuestro, en el caso de España y muy concretamente, ¿sería la ciudad de Madrid el referente? Yo creo que son evidentes los cambios de todo tipo que se han gestionado o que se han desarrollado en los últimos 30 años. La nueva estructura política administrativa del territorio resultante de la Constitución de 1978 ha tenido una influencia fundamental en muchas cuestiones, con especial acento en la descentralización del poder y como consecuencia en muchas decisiones económicas. La Comunidad de Madrid se ha transformado en un referente económico tanto en el ámbito nacional como en el contexto internacional, como con toda seguridad nos va a explicar más detenidamente Daniel Vinuesa. La inversión extranjera y la capacidad de exportación que tiene Madrid como elemento determinante desde hace algunos años y parece haberse acentuado a partir de la pandemia. Pero yo creo que en la posibilidad de que nos dé una opinión más fundada, Miguel Ángel Noceda va a ser uno de los elementos interesantes. La comunidad finalmente creemos que parece que está rivalizando con la ciudad, la Comunidad de Madrid me refiero, que ha visto reducido el protagonismo en el territorio de la región urbana y que van más allá de los límites jurídicos de la autonomía, que es otro factor interesante e importante de cómo se debe abordar la nueva dimensión de las estructuras jurídicas sobre el territorio. Por tanto, hay una serie de incógnitas que son las que pretendemos abordar, como si va a ser posible modificar y redistribuir territorialmente el poder económico, si va a ser necesario diseñar una nueva estrategia económica, si se puede mantener el protagonismo económico de Madrid con respecto al resto de España o puede ser más adecuada una nueva estrategia basada en la redistribución territorial de la capacidad económica de España y finalmente, ¿va a ser posible cambiar el modelo a partir de las abundantes ayudas europeas? Estas son algunas de las preguntas que pretendemos abordar. Antes de que se me olvide y antes de pasar a presentar a las personas con las que vamos a contar, nos gustaría recordar que para poder participar a partir de que los intervinientes lo desarrollen, recordar la utilización del chat para hacer preguntas que los directores del curso nos iremos encargando de ir poniendo de manifiesto para que las personas que tenemos como expertos puedan realizarlo. Yo creo que contar con Daniel Vinuesa, que es el director de Madrid Investment Attraction, que es la oficina municipal para atención a la inversión extranjera del Ayuntamiento de Madrid, es un lujo. Daniel es economista, es máster en alta dirección pública y funcionario y desde 2005 trabaja en el Ayuntamiento de Madrid, donde ha desempeñado diversos cargos en las áreas de economía internacional y alcaldía, compaginando el análisis económico territorial con el posicionamiento internacional de la ciudad, convencido del gran potencial de Madrid como polo económico. Actualmente es el director, como decía anteriormente, de Madrid Investment Attraction, la oficina municipal para atraer y atender inversión y talento. Con Daniel les dejo, que seguramente su aportación va a ser de gran interés para todos. Daniel, cuando quieras. Bueno, muchas gracias, Chema, y muchas gracias a la Casa Encendida y bueno, al equipo organizador y a todos los que estáis hoy aquí reunidos participando de esta sesión. Bueno, para completar el perfil que ha hecho Chema de mi recorrido, yo me dedico, pues soy el responsable de la oficina del Ayuntamiento de Madrid para atender y atraer inversión y empresa extranjera a la ciudad, como ha señalado Chema, y eso implica que básicamente que me dedico a promocionar los atractivos y las oportunidades que ofrece Madrid a las empresas multinacionales, a las empresas extranjeras
para tratar de persuadirlas de emprender actividades y tener presencia en la ciudad. Eso es a lo que nos dedicamos. Y bueno, pues llevo, como bien ha explicado Chema, muchos años trabajando en el ayuntamiento como economista y me parece muy oportuna el planteamiento de la sesión. Creo que efectivamente siempre es oportuno hablar de la ciudad y de los retos y de los desequilibrios y problemas que conlleva el modelo urbano. Y precisamente ahora, después de estos 2 años de crisis de la pandemia pues ha habido una modificación sustancial de la estructura y de los cambios, de las reglas del juego, por decirlo de alguna manera. Y creo que que efectivamente cabe plantearse un cambio de rumbo y en torno a la reactivación económica que nos ocupa en estos días, ¿no? Efectivamente, la ciudad es insostenible, es insalubre, es insegura, es ineficiente, es hostil, es disfuncional, tiene una larga lista de cargos que viene arrastrando durante siglos, porque todos estos cargos son tan antiguos probablemente como la propia aglomeración urbana. Pero la realidad también es que la ciudad es imbatible, es un fenómeno de un éxito tremendo, porque, como dicen las cifras de Naciones Unidas, actualmente se estima en el 55% de la población mundial la que vive en las ciudades y la propia Naciones Unidas estima que en 2050 será un 70%, ¿no? O sea, que el fenómeno no solo no tiene éxito, sino que además se acelera y se amenaza con convertirse en hegemónico. En los últimos 2 décadas hay 2 procesos que vienen a explicar este proceso de aceleración, desde mi punto de vista, del éxito del modelo urbano. El primero de ellos son los procesos de globalización, el proceso de la globalización, y que se produce en paralelo al auge de la economía del conocimiento, ¿no? Son 2 procesos de índole económica interconectados y que han tenido efectos claros y directos sobre ese proceso de aceleración o de recalentamiento de los procesos urbanos. Y la globalización, en definitiva, lo que implica es un cambio de orden en el concierto económico internacional, una pérdida de protagonismo y de relevancia de los estados ante el auge de las grandes multinacionales y del capital como principal agente que ordena la economía mundial, las grandes compañías transnacionales, que son las que definen las dinámicas económicas desde hace décadas. Y en ese sentido, esa pérdida de relevancia del mapa político como elemento económico, porque pierde relevancia sin duda las fronteras nacionales, y emergen nuevas referencias territoriales, y en este sentido emerge la denominada Red Mundial de Ciudades, la Red Global de Ciudades o la Red de Ciudades Globales. En definitiva, las grandes ciudades que se convierten en las referentes territoriales para estas grandes multinacionales, que son las que definen las dinámicas económicas. Y entonces, pues efectivamente, en definitiva, las grandes multinacionales hace décadas decidían si ponían una planta en España o en Italia para abastecer los mercados con los respectivos mercados nacionales, y de un tiempo a esta parte pues deciden si el centro de desarrollo o el centro de I+D para abastecer a toda una determinada región global se instala en Toulouse, en Lisboa o en Valencia, ¿no? En función de las características que les ofrece cada una de esas ciudades, sin que la nacionalidad del espacio sea en absoluto relevante. Como digo, la globalización ha supuesto un impulso importante para el modelo urbano, en lo económico, y la denominada economía del conocimiento, que en cierto modo lo que viene es a reconocer y a remunerar el conocimiento, la cualificación del factor trabajo, que hasta entonces era un factor, la cualificación del factor trabajo no había sido especialmente relevante hasta las últimas décadas, y se convierte en un factor verdaderamente determinante, y eso, evidentemente, el talento y el conocimiento también se concentran en la ciudad,
y bueno, en definitiva, los procesos, como digo, estos dos procesos recientes han provocado un incremento en las ventajas, en las fortalezas, en las oportunidades que ofrece la gran ciudad a la actividad económica, y en consecuencia han producido un recalentamiento de los procesos urbanizadores y de las tensiones sobre la ciudad, ¿no? Y en estas circunstancias pues aparece hace 2 años la pandemia, y trastoca significativamente el estado de las reglas del juego, el tablero, porque introduce elementos que no son necesariamente amenazas, sino que vienen a establecer un marco nuevo, ¿no? Esa nueva normalidad de la que se viene hablando después de la pandemia implica, en primer término, la ruptura con la tiranía de la presencialidad, ¿no? La tiranía de la presencialidad, que implicaba que hasta hace 2 años era absolutamente necesario pasarse 40 horas a la semana en la oficina, o estar en la universidad para estudiar, para estar en las clases, en los laboratorios, asistir a la consulta del médico, o ir al supermercado a hacer la compra, o bueno, al psicólogo, a la consulta del psicólogo, al despacho del abogado. La pérdida de la necesidad de la presencialidad y la aparición de la generalización de las herramientas de la virtualidad, de utilizar herramientas virtuales para desde casa poder trabajar, poder ir a clase, poder ir a una consulta médica o hacer la compra, o incluso comprar en un restaurante. Eso afecta sustancialmente al medio urbano, y para empezar supone una alteración de todas las normas o las reglas de la movilidad intraurbana, y bueno, diríamos que es un proceso creo yo, de enorme magnitud, de enorme impacto, que está empezando, porque, como digo, llevamos menos de 2 años en este proceso, ¿no? Entonces, el impacto de estos cambios sobre la ciudad en las próximas 2 décadas está todavía... Es difícil anticiparlo, ¿no? Pero por decir 2 elementos, hay dos elementos que han sido protagonistas absolutos de las ciudades en las últimas 7 décadas, como el automóvil privado y las oficinas, que sin ninguna duda van a perder protagonismo y presencia en las próximas 2 décadas. Parece del todo probable que el parque de automóviles privados de Madrid y el parque de oficinas de Madrid en 2040 sean notablemente inferiores a lo que son hoy en día. Es difícil cuantificar en qué medida van a reducirse, pero es evidente que se van a reducir. Eso, obviamente, si el parque de automóviles se redujese en 2 décadas en digamos un 20% o un 30%, y un porcentaje similar en el parque de oficinas, eso evidentemente supone un cambio radical en la ciudad, en términos del espacio público que se libera para otros usos, por la desaparición de esos vehículos privados, y del espacio de oficinas, también al que habrá que buscarle nuevos usos. Entonces, bueno, pues en definitiva creo que este proceso que desencadena la pandemia va a tener más impacto en el futuro de la ciudad que cualquier política pública o cualquier medida que regule el territorio en cualquier sentido, ¿no? Y va a ser además un impacto general en todas las ciudades del mundo. Y ahora querría centrarme en Madrid, en el caso de Madrid. Bueno, se me ha olvidado comentar que primero hablar de las dinámicas urbanas y luego centrarme en el caso de Madrid, y que hay buena parte de las cuestiones que tú has planteado, Chema, en el inicio, a las que no voy a abordar, pero bueno, que no tengo problemas en entrar después en el turno de preguntas y en el coloquio. Como decía, quería centrarme en Madrid, y bueno, pues Madrid, qué duda cabe, es un caso de éxito. Es una ciudad, un territorio que se ha beneficiado sustancialmente de esos procesos a los que hacía referencia antes, de las 2 últimas décadas, la globalización y el auge de la economía del conocimiento. Es un territorio que ha liderado sin duda alguna y ha aglutinado y protagonizado buena parte del crecimiento económico de España en este periodo.
desde la construcción del Estado de las Autonomías. La región de Madrid es la región que más ha crecido, que más población ha ganado, que más trabajadores, que más fuerza de trabajo, que más ha crecido su fuerza de trabajo y que más ha crecido su protagonismo en el PIB. Lo planteabas tú como Chema, como un proceso a cuestionar su sostenibilidad, o si habría que establecer medidas para corregirlo, para reorientarlo. La realidad es que eso es evidente que ha ocurrido así. Desde mi punto de vista ocurre así fundamentalmente porque la región de Madrid es la única región que es principalmente metropolitana, porque es es un territorio que es ciudad prácticamente en su integridad y que por tanto se ha beneficiado más que ningún otro territorio de estas dinámicas recientes que han favorecido notablemente a los entornos urbanos. Los motivos que están detrás del éxito de la ciudad de Madrid y que explican el crecimiento de este protagonismo en la economía nacional, desde mi punto de vista, bueno, destaca sin duda el tamaño del mercado, como decía, pues estamos hablando de un espacio metropolitano de 6, 7 millones de habitantes, según cómo se mide, incluso podría llegar a tener 8 si se mide de determinadas maneras, en función de cómo sea la isócrona de los desplazamientos hogar-trabajo que se quiera plantear. Pero bueno, desde luego la metrópoli más grande del sur de Europa y la segunda probablemente de la Unión Europea. En segundo lugar, es un espacio con una excelente conectividad, merced a las infraestructuras, a las inversiones que se han hecho en infraestructuras, un espacio muy bien conectado internacionalmente y con una red de transporte público que garantiza una conectividad interna envidiable. Un tercer factor de competitividad del espacio económico es su condición de cabeza de puente en la conexión entre Europa y América Latina. Eso ofrece unas oportunidades para la actividad económica también importantes. Y en cuarto lugar, el cuarto factor que explica el éxito económico del territorio de Madrid, yo creo que es la acumulación de talento. Eso de talento y en un contexto internacional de talento a un coste muy competitivo. Madrid encierra una población muy bien formada y una población fruto de una región muy bien dotada en términos de universidades, de escuelas de negocio, incluso de nivel, diríamos, de excelente nivel relativo en comparación internacional en ámbitos como las carreras técnicas y las carreras de ciencias de la vida. En definitiva, Madrid cuenta con un talento que se convierte en una ventaja y en una fortaleza a la hora de explicar su crecimiento económico. Y el contexto ahora mismo en el que se enfrenta la ciudad de Madrid, cuando digo la ciudad de Madrid, estoy hablando de Madrid como realidad económica, no como municipio, ¿vale? Yo cuando hablo de Madrid entiendo que los límites administrativos no tiene mucho sentido plantearlos, porque Madrid, sobre todo, más que ninguna otra cosa, es una realidad económica que supera los límites del término municipal y también los límites de la región, de la Comunidad Autónoma de Madrid. En cualquier caso, yo creo que el futuro de la ciudad, ahora mismo la ciudad está en una encrucijada, o Madrid está en una encrucijada, en un proceso de transformación desde un espacio terciario, una gran capital terciaria que ha sido en las últimas décadas especializada en servicios avanzados en algunos casos, en otras veces menos servicios, pero bueno, un espacio fundamentalmente terciario propio de una gran capital con un fuerte peso de administración pública. Y ese modelo probablemente es un modelo obsoleto y el futuro de la ciudad pasa por conseguir transformarse y elevar su modelo productivo a un modelo mucho más diverso y versátil, intensivo en conocimiento y con mucha capacidad innovadora, ¿no? Ese es el futuro de la ciudad y diríamos que esa disyuntiva empieza pues en los últimos lustros empieza a aparecer ese modelo mucho más diverso y versátil, innovador. Florecen ecosistemas de innovación en Madrid en sectores diversos y están llegando agentes internacionales atraídos por las oportunidades que ofrece Madrid en ese contexto, ¿no? Madrid, como he dicho antes, tiene una serie de factores que le convierten en un espacio muy atractivo para este tipo de actividades y para esta economía.
Desde el Ayuntamiento de Madrid, desde el área de Gobierno de Economía, estamos convencidos de que la ciudad cuenta con un potencial enorme y que para especializarse y para elevar su tejido productivo, su estructura productiva a ese nivel de convertir Madrid en una ciudad creativa, en una ciudad innovadora. Y para ello pues, hemos puesto en marcha en el Ayuntamiento iniciativas de clúster en sectores tecnológicos. Un clúster es una asociación público-privada que reúne a agentes de una determinada actividad, a empresas, instituciones, organismos diversos, que se juntan para tratar de potenciar y de dinamizar ese ecosistema específico del sector. Y hemos puesto en marcha iniciativas en cinco actividades concretas, que son todas de este ámbito de actividad a la que me hago referencia, ¿no? El FinTech, que el FinTech es un sector que consiste en el desarrollo de soluciones innovadoras a través de la tecnología para ofrecer servicios financieros, la ciberseguridad, el Big Data, la inteligencia artificial, los videojuegos y la salud digital. En esos 5 sectores hemos puesto en marcha ecosistemas, clústeres que vienen a reforzar los ecosistemas locales, porque pensamos que son actividades en las que Madrid puede convertirse en referentes internacionales en los próximos años. Y, en definitiva, pensamos que el futuro, la prosperidad de Madrid en las próximas décadas, depende de la capacidad que tenga la ciudad para evolucionar hacia, como decía antes, hacia un espacio de innovación, ¿no? Y Madrid será sostenible como cualquier otra ciudad solamente si es próspera, si es un espacio económico próspero. Y la prosperidad en las próximas décadas va a depender de esa capacidad que tengan los territorios o las ciudades de convertirse en espacios de innovación y de creación de soluciones tecnológicas avanzadas. Y para ese reto pues aparecen dos escenarios, dos oportunidades en el horizonte inmediato, o más o menos inmediato. El primero, de manera inmediata, los fondos Next Generation, que apuntabas tú previamente. Yo creo que los fondos Next Generation en Madrid pueden suponer una oportunidad en el sentido de que pueden ayudar a impulsar esos ecosistemas innovadores locales a los que hacía referencia, financiando los procesos como el de la digitalización de la empresa madrileña, fundamentalmente de las pymes, y también financiando la evolución de los servicios públicos hacia modelos más eficientes, intensivos en tecnología y en innovación, ¿no? Hay que tener en cuenta que el impulso a esos tejidos económicos y la elevación del perfil o del perfil de la estructura económica productiva local es un reto mayúsculo. No, creo que en este punto conviene no olvidar que hace solo 10 años las autoridades madrileñas estaban apostando por una economía de servicios de bajo valor añadido en torno a un proyecto que se llama Eurovegas. Y bueno, yo creo que ahora mismo la ciudad, la región, entonces también contaba con argumentos para hacer otra cosa. Y creo que ahora mismo la oportunidad que nos ofrecen los fondos europeos para evolucionar hacia una economía, como digo, intensiva en conocimiento es propicia. Y la otra gran oportunidad, que sería posterior y que incluso la secuencia es muy oportuna. Primero la llegada de la financiación de los fondos Generation y de los Next Generation, y a continuación la oportunidad que supone Madrid Nuevo Norte. Madrid Nuevo Norte es una operación urbanística de enorme dimensión, con un enorme valor económico, un impacto muy grande sobre la economía de la región, de Madrid. Va a generar muchísimo empleo, va a generar muchísima inversión, unas enormes plusvalías. Pero más allá de eso, más allá de la importancia económica de la operación en sí, de todos los beneficios que puede reportar la propia operación en sí, creo que hay algo mucho más valioso e importante, que es el impacto que puede llegar a tener en ese reto de la ciudad de convertirse en un espacio próspero y de elevar su estructura productiva a un modelo mucho más versátil, mucho más apoyado en el conocimiento y en la innovación, ¿no? Al final, creo que la Madrid Nuevo Norte es una oportunidad para atraer a la ciudad nuevos agentes, generar nuevos espacios
nuevos equipamientos que estén conectados y que aporten valor y favorezcan el desarrollo de esos ecosistemas innovadores y competitivos. Y si el proyecto al final se limita a una gran operación urbanística inmobiliaria, pues estaremos perdiendo una oportunidad histórica para elevar el perfil económico de la ciudad y convertirnos de verdad en un espacio próspero que podrá prestar atención a los retos de la sostenibilidad y ser un espacio más habitable y más sostenible en el futuro de las próximas décadas. Y bueno, esto era todo lo que quería contaros. Muchas gracias. Muchas gracias, Daniel. Va a haber oportunidad de hacer alguna repregunta, por lo menos que a mí sobre la marcha se me ocurre, pero vamos a dar paso al otro ponente, a Miguel Ángel Noceda, que es periodista, es redactor jefe desde hace poco tiempo de Economía del diario El País y vicepresidente de la Asociación de la Prensa de Madrid. Se presenta a él como cántabro de comillas, pero es una persona con un gran bagaje en el ámbito del conocimiento territorial más amplio. Es licenciado en Ciencias de la Información por la Universidad Complutense de Madrid. Comenzó su actividad periodística en la revista Mercado, más adelante se incorporó a 5 Días, fundó la Gaceta de los Negocios y en 1989 definitivamente se incorpora a la redacción del País, donde ha sido durante un largo periodo de tiempo el responsable de la sección de Economía. Entre 2002 y 2007 fue presidente de la Asociación de Periodistas de la Información Económica y en la actualidad es el vicepresidente de la Asociación de la Prensa de Madrid desde 2011. Desde 1999 dirige el curso de Economía organizado por APIE, por la Asociación de la Prensa de Información Económica en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo de Santander y asimismo desde 2003 dirige el máster de Periodismo Económico de la Universidad de Zaragoza. Ha escrito libros, entre otros La radiografía del empresariado español, publicado en Catarata, y recientemente La economía de la democracia. Este lo ha hecho en colaboración con los exministros de Economía Carlos Solchaga, Pedro Solbes y Luis de Guindo. Como es evidente, es un gran experto en información económica y estoy seguro de que con su hábil análisis nos situará en este contexto que pretendemos analizar. Cuando quieras, Miguel Ángel. Buenas tardes, muchas gracias, Chema. Como habéis visto ya en mi currículum, pues ya llevo muchos años en este oficio y recientemente pues ya estoy en la edad de jubilación, aunque seguiré dando algo de guerra en lo que pueda. Voy a dar una visión periodística de la situación, no puedo hacerlo de otra forma ya que soy periodista, y trataré de complementar a Daniel en lo que pueda. En ese contexto comienzo. 8 de enero de 2021. Una tormenta de nombre Filomena extiende su manto blanco sobre Madrid y hace intransferible la ciudad, intransitable la ciudad. Algunos sacan los esquís y otros hacen pinitos escultóricos con figuras de nieve de todo tipo, pero pronto se pasa del jolgorio a la preocupación. Empieza el caos que dura varios días, incluso semanas. Nieve acumulada, árboles caídos, calles cortadas, tuberías rotas. En fin, la ciudad queda semiparalizada. Los sistemas de evacuación urbana no dan abasto. El transporte en superficie renquea cuando puede moverse. La movilidad se detiene. La movilidad, una de las facetas claves para el funcionamiento de una gran ciudad que está en jaque. Hay que evitar que ese jaque sea mate. Comienza la recuperación, una tarea ingente con reparaciones, retirada de escombros, retirada de todo tipo de obstáculos, de limpieza en general. Pero también, y sobre todo de cara a futuro, se presenta la oportunidad
de aprovechar la circunstancia para trazar una ciudad habitable y seguramente un cambio de rumbo. Sé que esto que acabo de leer parece el comienzo de un relato o de un reportaje periodístico. Lo es, desde luego, pero quizá de formación profesional. Pero vale para enganchar esta ponencia que modestamente yo voy a hacer con el objetivo de las jornadas sobre el rumbo de las ciudades de las que tratan estas jornadas presentadas al inicio de esto. El suceso de la Gran Nevada con mayúsculas, desde luego, coincidiendo con la pandemia de la COVID, que a su vez ligó la salida de la gran recesión de la crisis de 2008, 2009 y años sucesivos, con una nueva crisis económica, pues revela la importancia que tiene la recuperación económica para conseguir el desarrollo de las infraestructuras de las ciudades como pieza fundamental para ese futuro del que hablaba hace un rato. Los organizadores de esta jornada además han tenido el tino de colocar estas jornadas en unas fechas. Desde luego, Chema y Julio, tenéis unas dotes de predicción, una capacidad de predicción bastante acertadas para haberlas colocado en una fecha como estas, en la que el anticiclón se ha adueñado de gran parte de España, sobre todo de Madrid, y que va aumentando esa boina perniciosa mientras que nos hace lanzar plegarias o como queráis llamarlos para que llueva y haga viento y despeje la ciudad, ¿no? Y también coincide en plena controversia sobre la España vaciada y los movimientos rurales que han puesto el manido debate sobre la descentralización. Pregunta, dicotomía, centralización, descentralización. Daniel ha hablado de Madrid como centro, pero también ha dejado caer la posibilidad de la descentralización. Eso es un debate muy interesante que habría que detenerse en él. Y por último, y llego a otro punto tan importante como el anterior, llegamos a los controvertidos fondos europeos Next Generation. Básicamente controvertidos desde el punto de vista político por la polémica que se ha montado entre las fuerzas políticas por el reparto y que desde mi punto de vista no hay tanta controversia. Pero bueno, entremos en el quid de la cuestión. Porque Nevada, anticiclón, descentralización de las ciudades, ayuda de los fondos europeos, todos nos ofrecen la oportunidad de hablar de la adaptación de las ciudades y sus necesidades para estar preparadas o prepararse a los cambios que plantea la nueva realidad. Esta nueva realidad refleja la importancia del funcionamiento de una gran ciudad y plantea el cambio que necesitan todas las urbes, cuanto más grandes, más obligadas, de no dejarse llevar por la tendencia al crecimiento sin límite y sí mirar a los ciudadanos, que en definitiva son los que presionan por la mejora y son los que los que reclaman, los que tienen que reclamar que esas mejoras se centralicen más en lo humano y favorezcan la cohesión social. Es una realidad global, centrada en varios puntos: cambio climático y descarbonización, economía circular y economía del conocimiento, la digitalización y la sostenibilidad. Y sostenibilidad en sus acepciones, porque sostenibilidad tiene muchas posibilidades de entenderla, pero vamos a entenderla en sus acepciones tanto económica como medioambiental. En todo caso, es el ciudadano el que impulsa el cambio y es el ciudadano el que está convencido de la capacidad de analizar y de decidir, de exigir mayor información en el cumplimiento de los objetivos de sostenibilidad. En estos momentos no se entiende que las economías no se rijan
por los objetivos de llegar al año 2050 climáticamente neutros, o lo que es lo mismo, que el 100% de la energía sea verde, es decir, generada por energías renovables, entendiendo energías renovables como la eólica, la solar, la biomasa, también la hidráulica, y ahora ya se puede discutir, y esto se puede discutir si queréis en el debate, pero es muy importante, se puede discutir la famosa taxonomía verde que se ha aprobado la semana pasada en Bruselas y que convierte en verde, al menos en el periodo de transición, la energía nuclear y el gas natural. Pero ese es otro cantar que, como digo, habría mucho que debatir y que yo pongo sobre la mesa la posibilidad de que las autoridades europeas estén empezando a ver que esos objetivos para 2030 de llegar al 70%, 70 y tantos por ciento y 2050%, pues empiezan a cojear y que hay que echar mano de la energía nuclear. Pero bueno, como digo, esto es otro cantar. Alguien dijo con respecto a la energía verde que si te defines como verde tenemos que saber qué hay debajo del capó. Yo creo que es una frase bastante acertada en este sentido. Volviendo a la sostenibilidad, hay que decir que sostenibilidad, entre otras cosas, también significa inversión, o al menos redunda en inversión. Y esta inversión que se requiere para todas las economías en estos momentos y en los fondos europeos, así está contemplado, esta inversión requiere la colaboración público-privada. Es muy importante la colaboración público-privada. Las empresas están llamadas a esforzarse, y no solo porque está mal visto en estos momentos para las empresas no adoptar los criterios ESG, es decir, factores ambientales, sociales y de gobierno corporativo que pueden escribir en un papel y aprobar en las juntas generales de accionistas. Eso no, sino, y lo que es más importante, porque es más rentable para ellas y desde luego está en juego su supervivencia. Por lo tanto, ahí es donde las empresas tienen que hacer el esfuerzo de adaptarse y estar en situación de entrar en esa colaboración a la que me he referido. Los bancos, pieza importante también en este tablero, ya han anunciado, algunos de los presidentes de los bancos españoles lo han reseñado, de los más importantes lo han reseñado de forma categórica, han anunciado que no financiarán a las empresas que contaminen y que no tengan objetivos verdes. De acuerdo a los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030, promovida por la ONU, esto significa que todas aquellas empresas que no cumplan, pues no recibirán el apoyo de los bancos, lo cual, si se cumple, pues habría que aplaudirlo. Pese a todo, muchas organizaciones no gubernamentales denuncian que ese discurso, no solo español, sino de muchos bancos europeos y del primer mundo, se desvanece en muchas ocasiones en algunas áreas y dista de hacerse real. En este punto hemos hablado de los fondos europeos para la reconstrucción económica, los fondos Next Generation. Es verdad que esos fondos se presentan como una oportunidad, quizás la más palpable, para abordar los nuevos rumbos que necesitan las economías, ¿no? Y cuando hablamos de economías, hablamos también, centrándonos en el título de estas jornadas, que necesitan las ciudades modernas, basadas en modelos sostenibles, economías digitalizadas y la formación continua de sus trabajadores, de sus habitantes. Es el camino para lograr la recuperación económica, no le demos más vueltas, pero
con la vista puesta en el futuro, no hay que mirar al pasado. Es decir, lo decía antes Chema de la Riva, que no hay que volver a tener una economía como en los tiempos precedentes a la pandemia. No, estoy de acuerdo con ello, y desde luego lo que habría que hacer es, lo he dicho al principio, mirar al futuro y aprovechar la oportunidad que nos brindan las situaciones de crisis para trazar una estrategia y unos objetivos mucho más ambiciosos de que como se estaba en el 2019. Dicho esto, parece imprescindible que las economías, que las compañías, que las empresas vayan asimilando esa palabra que se ha puesto de moda, la taxonomía. Existe en el diccionario, pero estoy seguro que gran parte de desde luego no se usa en el lenguaje habitual, y gran parte de la gente ha tenido que ir al diccionario a ver lo que significaba exactamente, ¿no? Pero bueno, a lo que vamos, ¿no? Que las empresas tendrían que ir asimilando la taxonomía, porque supone un paso adelante en cuanto a la obligación que tienen las empresas de divulgar la manera y la medida también de sus actividades relacionadas con cuestiones del ámbito de la ESG, perdón. En los objetivos más conocidos de la ESG, que son la mitigación del cambio climático, la adaptación de dicha transformación, la protección del agua y los recursos marinos, la transición a la economía circular, la prevención y el control de la contaminación, la protección y restauración de la diversidad y la palabra tan repetida que es la sostenibilidad. Y esto extendido a las ciudades, donde se concentra la mayor parte de la población, algo que además va en ascenso pese a estos esfuerzos que se hacen en la España vaciada, afecta a la movilidad. Desde mi punto de vista, una cuestión importante, porque tiene que ser una movilidad descarbonizada, ¿no? Una movilidad cada vez más eléctrica y de menos combustibles fósiles. Yo creo que ese mandamiento está en la cabeza de todos los dirigentes, pero me pregunto si va a la velocidad que tendría que ir. Lo dejo sobre la mesa porque los datos que existen no parece que vayan tan deprisa como debiera, pero bueno, estamos en 2022 y nos quedan años para ir cumpliendo con esto. Pero los análisis y las evaluaciones están para verlo. Bueno, ese es el reto de las ciudades desde mi punto de vista, hacerlas sostenibles, y eso implica cambiar la mentalidad y la puesta en marcha de grandes inversiones para movilizar la movilidad eléctrica, la puesta eléctrica de la que hablábamos, ¿no? Aparte de que las empresas escojan o dejen de escoger sus centros tecnológicos en una ciudad o en otra, ¿no? Quiero hacer hincapié en la importancia de racionalizar el uso de la energía. Yo creo que una de las cosas buenas del encarecimiento del precio de la electricidad desde junio del año pasado, cuando se disparó de una forma bestial, y todavía estamos metidos en ello, además los futuros indican que todavía no se va a bajar, pero decía que una de las cosas buenas de ese encarecimiento es que ha permitido concienciarse al ciudadano en este aspecto, de la necesidad de racionalizar el uso de la energía, y no solo de la energía, también del agua y también de otra serie de servicios que se usan todos los días, y que precisamente por eso pues, muchas veces no existe la conciencia en muchos hogares
de que hay que racionalizar el uso. O sea, se han tomado medidas desde el Gobierno y desde la Unión Europea, desde la Comisión Europea, para que esto sea efectivo, pero todavía queda bastante por hacer. Esto desde luego obliga a las administraciones, central, autonómica y local, desde luego las tres, y como decía antes, al hablar de la colaboración público-privada, también a las empresas, que deben obligarse a través de los códigos de responsabilidad social y ambiental a realizarlo. Y por qué no también a los sindicatos. No debemos olvidar que los sindicatos, con su apoyo y sus exigencias, siempre son pieza fundamental en todos los progresos que se hacen dentro del diálogo social. Por lo tanto, y voy terminando, quisiera señalar que no habrá una recuperación auténtica si no se cambia el proceso de urbanización. No hay que crecer por crecer, sino crecer de forma inteligente. No hay que mejorar las ciudades simplemente a golpe de más viviendas, sino de hacer viviendas dignas. Lo decía al principio Chema de la Riva, y yo lo subrayo, que es imprescindible que el poder económico tome conciencia de que la ciudad no se justificará si no se optimiza el uso por parte de los ciudadanos. Y eso supone viviendas dignas y asequibles. ¿Cuál es el problema? De que el mundo sigue dominado por el conseguir cuanto más dinero por el mundo de los ricos y por los cada vez más activos fondos de inversión. Habría que ver si esos fondos de inversión o exigir a esos fondos de inversión lo mismo que se exige a las empresas. Y bueno, y con esto termino, Chema, y nada, a vuestra disposición. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a Daniel, muchas gracias a Miguel Ángel. Yo creo que se han puesto encima de la mesa una serie de elementos interesantes. A mí se me ocurren muchísimas preguntas, pero como lo que pretendemos es que las personas que nos acompañáis podáis intervenir, pues si hay alguna pregunta, como lo estáis visualizando tanto Julio Vinuesa como Antonio Palacios, pues os rogaría que la formuléis para que los ponentes puedan contestarlas. No sé si hay alguna pregunta, porque entre tanto, a mí lo que se me ocurre es alguna que tiene que ver con algo que ha dicho Daniel, que me ha parecido muy, muy interesante la reflexión, esto de que empieza, este proceso nos ha permitido ir eliminando la tiranía de la presencialidad, un elemento que a mí me parece de gran calado. Lo que no sé si la tiranía de la presencialidad se va a transformar en otra forma de tiranía, que es el nomadismo tecnológico, porque cada vez es más la población que está muy activa en los ámbitos tecnológicos, que requiere de tener su presencia en muchos puntos a lo largo de las jornadas laborales. No sé si esa parte además va a generar una mejor distribución del espacio de trabajo, que por otra parte es un elemento fundamental para el desarrollo de las personas y fundamentalmente también para el desarrollo del territorio. No sé qué te parece a ti, Daniel. Bueno, yo creo que en este caso lo que nos ofrece la tecnología es libertad y flexibilidad, ¿no? Y posibilidad de elección. Efectivamente, pues la tecnología
nos permite alejarnos de la ciudad y trabajar desde una segunda residencia en la playa o desde un hotel en otra gran ciudad o hacer cualquier cosa desde la distancia. Pero yo no creo que el impacto sobre las decisiones creo que lo que nos ofrece es flexibilidad y libertad, pero no va a provocar al final la fortaleza de los atractivos del medio urbano para el ser humano van más allá del poder trabajar creo que la ciudad tiene mucha fuerza como elemento aglutinador y la presencialidad seguirá siendo el estar presente en la ciudad y el poder andar por la ciudad y el poder vivir la ciudad. Creo que va a seguir siendo, obviamente, si conseguimos que las ciudades sean más sostenibles y más habitables, ¿no? Y creo que esta capacidad de elección que nos ofrece la tecnología y esta flexibilidad y el poder estar días o temporadas sin estar sometidos a esa tiranía de la presencialidad, pues viene para mejorar el entorno urbano, es mi opinión o mi manera de verlo. Antonio, ¿tenemos alguna pregunta? Sí, hay un par de preguntas, Chema. Si quieres Pues, las voy formulando. Adelante. Bien, vamos por pasos y respondéis en el orden que queráis o los dos, ¿vale? Hay varias preguntas. La primera que nos formula David dice, ¿por qué debemos de premiar, entre comillas, a las empresas que no contaminan con fondos bancarios si se trata de un deber cívico de todos los ciudadanos? Esta la fórmula así en general. Entonces, no sé si alguno podéis dar respuesta a esta pregunta. Yo creo que Miguel Ángel, que ha hablado de ese tema, nos podía dar alguna clave. Hombre, no sé si se puede considerar premiar a las empresas que no contaminan. Lo que yo hablaba cuando decía lo de los bancos es que vamos a darle la vuelta al término. Es decir, que los bancos no iban a ayudar o financiar a las empresas que contaminen en sus proyectos, en sus inversiones, lo cual desde mi punto de vista yo creo que es acertado. Pero estoy de acuerdo con el enunciado de la pregunta. Premiar a las empresas que no contaminan cuando es la obligación de todos, hombre, nos tienen que premiar a todos los que no contaminemos en ese sentido. Pero lo importante es al revés, ¿no? Lo importante es que no se premie, que no se financie en este caso, que no se ayude a las empresas cuya inversión está enfocada a cuestiones que son contaminantes, ¿no? Como han dicho los bancos, que espero que lo cumplan. Hay más preguntas, ¿verdad, sí, Antonio? Hay alguna más. Yo creo que esta es para Daniel, porque creo que ha surgido al hilo cuando comentabas lo del Madrid Nuevo Norte. Entonces, ha surgido una pregunta en ese sentido también de David, que dice, totalmente de acuerdo que las ciudades requieren de un desarrollo económico y de una evolución, y él plantea, pero ¿hasta qué punto se abordan dichos proyectos analizando estos mediante la evaluación de impacto ambiental que generan? Como que hace referencia, ¿no? al proyecto de Madrid Nuevo Norte y a la evaluación de impacto ambiental, a si tiene, no tiene y cómo se valora, ¿no? Bueno, todo ese tipo de... Hay una normativa que no es... O sea, una normativa que emana de la Unión Europea, ¿no? Cualquier proyecto de este tipo y más un proyecto de esta dimensión y de este alcance tiene que presentar sus correspondientes informes de impacto de distinto índole, ¿no? Y el ambiental es uno de ellos y probablemente el más relevante, por lo menos en términos mediáticos o de repercusión. El informe se hace y se presenta. Lo que pasa es que, bueno, que obviamente un proyecto de esa magnitud y de esa de esa magnitud económica y física sobre el territorio tiene un impacto medioambiental enorme. Y
cumple con la normativa, porque si no, pues vamos, cumple con la norma, el informe se presenta, el informe dice que el proyecto cumple con la normativa y la cuestión es que efectivamente las consecuencias de una actuación de ese tipo sobre el medio natural, en este caso no es medio natural, porque bueno, es ciudad ya, es una reutilización del espacio ya urbano, ¿no? Pues bueno, o sea, yo creo que sí que hay, el problema no sería, la norma se cumple. Otra cosa es el sentido de la norma y cómo, y bueno, si existen verdaderamente mecanismos fiables para medir el impacto o para evitar que el impacto de una actuación como esta afecte porque inevitablemente va a afectar a intereses de terceros y al medio ambiente y a muchas cosas, ¿no? Es evidente que una actuación de ese tipo, pero yo creo que la norma del informe se cumple y se presenta el informe y se hace el informe y el informe cuesta un dinero, es un ejercicio de consultoría costoso. No sé si era eso lo que la pregunta. Sí, no sé si sí. Yo creo que iba en ese sentido la pregunta. Formulo otra también de Juan Manuel Fernández, que va un poco, no en esa misma línea, pero habla de la sostenibilidad, ¿no? Y él plantea que cómo se conjugará en Madrid, y supongo que la fórmula hacia ti, Daniel, porque te has centrado en el caso de Madrid, ¿no? Entonces dice, ¿cómo se conjugará en Madrid una sostenibilidad basada en la prosperidad contra la lucha, basada en la prosperidad cuando la lucha contra el cambio climático plantea el decrecimiento y el cambio de modos de vida, incluido especialmente el urbano? Esa la fórmula por un lado, ¿no? ¿Cómo se conjugará una sostenibilidad basada en la prosperidad cuando, bueno, pues las posiciones de lucha contra el cambio climático van en otro sentido, ¿no? Y luego te formula también otra pregunta que es, o no sé si está genérica, que dice, ¿cómo se garantiza la equidad en el modelo de desarrollo económico basado en la innovación tecnológica? Bien, a ver, la primera pregunta en relación con la prosperidad. Yo he dicho, lo primero que he dicho es que el único garante de la sostenibilidad es la prosperidad. Solamente una sociedad próspera y con recursos económicos y con necesidades esenciales cubiertas puede atender económicamente y puede estar preocupada y movilizada en pos de la sostenibilidad y de la mejora del hábitat que ocupa. Hay otras necesidades previas que van a absorber los recursos disponibles y las urgencias de la población y en el caso de que el territorio no sea próspero. Entonces, solamente un territorio próspero puede permitirse el atender a una ciudad próspera, puede permitirse el preocuparse y el esforzarse por garantizar la sostenibilidad. Y no comparto el que la prosperidad vaya en contra la prosperidad no es un crecimiento económico desordenado o un crecimiento económico sin más objetivo que el crecimiento económico. La prosperidad es otra cosa. Y la prosperidad, por ejemplo, puede implicar el que en Madrid se estén investigando y desarrollando soluciones de eficiencia energética que se apliquen en Madrid y en todo el mundo, ¿no? Y que esa generación de valor por soluciones de eficiencia energética en aislamientos o en energías renovables se generen en Madrid. No creo que sea necesariamente incompatible la prosperidad con los objetivos del desarrollo del calentamiento global, ¿no? Y la otra pregunta me hacía referencia a la equidad. También creo que la prosperidad tiene que ver. La prosperidad como concepto en un territorio creo que incluye necesariamente la equidad. Es decir, una sociedad que no avanza en la equidad no puede ser próspera, porque creo que es una condición necesaria para la equidad, unas condiciones de trabajo justas, unos salarios dignos, una
temporalidad donde tenemos unas condiciones, insisto, un mercado laboral que garantice unas condiciones de vida dignas. Eso es necesario para que podamos hablar de prosperidad. Y solamente, obviamente, si no se dan esas condiciones, no hay sostenibilidad posible, ¿no? Yo creo que la sostenibilidad social es un elemento central del concepto amplio de sostenibilidad. Bien, yo creo que la pregunta está perfectamente resuelta, ¿no? En ese sentido. Te formulo otra pregunta, Daniel, que en este caso sí que va dirigida hacia ti, ¿no? Porque nos la hace Conrado Rey, que es un alumno y Daniel también es un alumno de Planificación y Políticas Urbanas. Digo, para que vean de dónde viene un poco el contexto de estas preguntas. Daniel Conrado te plantea, Daniel, dice, entre los horizontes de innovación mencionaste a los desarrollos en ciberseguridad y en Big Data. Y él te pregunta, ¿podrías elaborar más, es decir, podrías profundizar más en torno a la forma que tomarían estos desarrollos y las implicaciones para los derechos de los habitantes de Madrid? Bien, a ver, hay dos cuestiones. Bueno, en primer lugar, el Big Data y la ciberseguridad son actividades económicas, sectores de actividad económica que en nuestros días son al margen de que son actividades que implican determinados riesgos y que tienen derivadas que pueden parecer peligrosas o incluso que pueden poner en riesgo incluso la seguridad nacional, la seguridad personal. Pero en cualquier caso, la realidad es que son sectores de actividad amplios, diversos, y que todos hacemos uso de ellos, o casi todos hacemos uso de ellos, y estamos sometidos esta sesión es posible porque hay ciberseguridad detrás, que controla todos los ordenadores que tenemos cada uno, los portátiles o ordenadores que estamos manejando cada uno de los que estamos presentes en esta sesión, tienen elementos de ciberseguridad sin los cuales no sería posible la sesión, ¿no? Por ejemplo. Y luego el tema del Big Data, pues las aplicaciones del Big Data también son muchas, innegables, y hay una regulación que regula, o sea, una regulación también que emana de normativas europeas y que regula las dos actividades, ¿no? En concreto en Madrid nosotros lo que tenemos estamos tratando de dinamizar desde el ayuntamiento y dinamizar y ayudar a que florezcan y crezca el número de empresas y que haya un tejido de empresas dedicadas a estas actividades, empresas nacionales y empresas extranjeras. Y ya lo hay, pero queremos que eso se potencie y crezca, porque eso es una fuente de empleo y de oportunidades como decía antes, para la prosperidad de la ciudad, el que florezcan empresas de ciberseguridad y se generen en Madrid desarrollos de ciberseguridad que puedan servir para todo el mundo, y lo mismo con aplicaciones de Big Data, ¿no? El Big Data es uno de los elementos en los que se apoya en buena medida el progreso de la civilización en los últimos 20 años. Pero que sí, evidentemente tiene sus riesgos, y sus riesgos se regulan con normas y leyes que sobrepasan ampliamente el ámbito de la región, de la ciudad y de Madrid. O sea, que son normas de aplicación casi universal, el tema del control del Big Data y de la ciberseguridad. Es cierto que hay países como China y alguno más que en ese ámbito pueden suponer una amenaza y que están en cierto modo al margen de estas regulaciones, pero dentro de la Unión Europea pues las normas de estos sectores están claras y definidas. Perdón, Chema, si me permites. Sí, sí. Bueno, yo quería hacer una consideración. Evidentemente estamos en un mundo distinto. Y a mí se ha dicho por parte de los ponentes, a los cuales felicito por sus intervenciones, pero se ha dicho que es necesario un cambio cultural. Y efectivamente yo creo que esa es una cuestión fundamental. Estamos en una realidad distinta, en un mundo distinto, y muchas veces estamos utilizando parámetros de la ciudad
industrial o de la ciudad postindustrial. Hay que considerar el crecimiento de la ciudad desde el punto de vista demográfico, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista espacial, con criterios distintos. Efectivamente, se ha dicho que va a disminuir considerablemente el número de vehículos. En estos cursos hemos dedicado varias sesiones a la movilidad y precisamente al papel del coche en la ciudad, y es obvio que eso va a ocurrir. No de hoy para mañana, pero seguramente ya está ocurriendo y va a ocurrir. Y también, evidentemente, hay que pensar en que muchas de las actividades que se han venido realizando, empezando por las industrias, que ya algunas han ido siendo transformados, esos espacios, ¿no? También hay que pensar que los espacios de oficinas tienen que ser utilizados y pueden suponer una oportunidad para su transformación en espacios residenciales o en otro tipo de espacios, ¿no? En definitiva, creo que es importante ese cambio cultural, ese darnos cuenta todos de que hay que adaptarse a un mundo en el que hay que aprovechar, hay que utilizar las oportunidades que ofrecen las nuevas tecnologías, porque si no, lo que va a ocurrir es que quedamos fuera de la carrera, vamos, quedamos fuera yo diría que incluso quedamos fuera de servicio, las ciudades, ¿no? La ciudad que no se adapte a aprovechar las ventajas de las nuevas tecnologías, pues evidentemente va a dejar de justificar su existencia probablemente. Tenemos que hacer, pienso, un esfuerzo, y seguramente durante estas sesiones, durante este curso porque lo ponemos en nuestro planteamiento inicial, tendremos ocasión de seguir conversando sobre esto, ¿no? Pero hay que asumir que estamos en un mundo diferente. Es mi opinión, no sé qué pensáis los ponentes y los demás participantes. No, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que has dicho. Yo es un resumen de lo que hemos dicho también, pero evidentemente no puedo estar más de acuerdo contigo. No tengo mucho más que añadir. Daniel, tú... Sí, no, es evidente, ¿no? Que el cambio es previo a la pandemia y al confinamiento y a estos 2 años. El cambio viene de atrás y bueno, tiene que ver con las nuevas tecnologías y con la aparición de la tecnología y de hay una aceleración, yo creo que del proceso de cambio hacia una realidad nueva y como he dicho antes, creo que la pandemia ha acelerado ese proceso, ¿no? Y nos ha obligado a todos a utilizar herramientas que probablemente algunos no hubieran utilizado nunca y otros hubieran ido utilizando paulatinamente en los próximos lustros. Y de repente en 2 años aplicaciones todas estas aplicaciones, las que estamos utilizando ahora mismo, se han hecho Entonces, efectivamente, eso trastoca totalmente el orden del juego y la manera en la que nos relacionamos y en la manera en la que se producen el que se genera riqueza y progreso. Y bueno, es evidente, ¿no? Y creo que eso, lo que pasa es que esos cambios son los que tardan más en asimilarse, ¿no? Los cambios culturales, que son progresivos, paulatinos y que muchas veces no... El cambio económico suele ser siempre mucho más abrupto e inmediato, pero la adaptación y la asimilación y el cambio cultural lleva más tiempo y suele generar más contestación. Yo quisiera añadir al respecto de que es verdad todo lo que estamos diciendo, pero siempre el problema es que se encuentran con el muro político, es decir, la falta de ponerse de acuerdo entre los grupos políticos, normalmente por motivos siempre electorales, cuando hay convencimiento por parte de ellos de las necesidades de llegar a acuerdos. Nos vienen los fondos europeos y viene la polémica porque algún partido dice que están mal repartidos, cuando en realidad se ha demostrado con números que no
que no están tan mal repartidos, en un mínimo porcentaje. ¿Tienen que llegar a un acuerdo sobre educación? Pues llevamos años y años sin llegar a un acuerdo en educación. Podemos sacar a colación muchísimo más del tema. Y en este tema en concreto, todos están convencidos de que la digitalización, las nuevas tecnologías, la economía circular, etcétera, etcétera, son piezas fundamentales para el desarrollo y también para el cambio cultural. Pero les cuesta ponerse de acuerdo. También en el tema energético, que se me olvidaba decir, otro punto en el que siguen sin estar de acuerdo. Simplemente quería añadir eso a lo que habíais dicho. Yo, sobre lo que había planteado Julio, y disculparme que entre también en el debate, pues yo creo que independientemente de que estoy absolutamente de acuerdo con lo que habéis dicho, con lo que ha planteado Julio, yo creo que el gran problema al que asistimos es que estamos inmersos en un proceso de cambio sin ser conscientes de dónde tenemos que aplicar más el acelerador para que ese cambio produzca los efectos que estamos buscando. Yo creo que, por ejemplo, en el ámbito del desarrollo urbano, buscamos todos un cambio de paradigma porque sabemos que lo que ha pasado hasta ahora es insostenible, y desde el punto de vista de que estamos todos en la creencia de que la sostenibilidad es uno de los factores de futuro más necesarios por muchas circunstancias que no viene al caso comentar ahora, pero ese cambio de paradigma no estoy tan seguro de que, como decía Miguel Ángel, en los entornos políticos lo tengan asimilado. Y por poner un ejemplo, que antes ha planteado Daniel, un factor que a mí me parece que efectivamente, medido estrictamente en parámetros económicos convencionales, pues es una operación interesantísima, Madrid Nuevo Norte. Pero Madrid Nuevo Norte está hecho con las claves de lo que estamos intentando pasar, que es verdad que es una operación que viene de hace 25 años y por tanto tiene una continuidad en el discurso de las necesidades de Madrid muy, muy imperiosas, pero sin embargo vemos que tal como se plantea, o al menos a mí me lo parece, tal como se plantea, no va a dar las soluciones que necesita la ciudad, porque va a incrementar el número de vivienda en una ciudad donde en estos momentos aproximadamente debe haber unos por encima de las 200.000 viviendas sin ocupar, y va a generar más metros cuadrados de oficinas que todos estamos convencidos que una parte de las que ya hay va a haber que reconvertirlas y buscar otros usos más adecuados, que, como decía Julio Vinuesa, puede ser el residencial o puede ser otros desde el punto de vista de la formación, un factor que además no se visualiza suficientemente, las necesidades de formación que requiere todo este tránsito hacia otro modelo económico, pero en cualquier caso yo creo que todos estos elementos lo que nos ponen es en la situación de que efectivamente estamos asistiendo a un cambio y muchas veces no somos conscientes de ello. Pero bueno, seguramente es más complicada la capacidad de percibir en qué tránsito estamos que el pensamiento de hacia dónde queremos ir en última instancia. Yo no sé si hay más preguntas, Antonio, que están por ahí pendientes. Justo había una pregunta precisamente formulada al hilo de lo que acabamos a lo que ha comentado Julio, a lo que ha introducido del necesario cambio cultural, y al hilo de lo que acabas tú de introducir sobre el Madrid Nuevo Norte. Es una pregunta de Rosa Sanz, que decía que le plantearía a Daniel precisamente cómo encajar esa operación Madrid Nuevo Norte, que está diseñada de acuerdo a unos parámetros que no son los actuales, cómo encajarlos en esta nueva realidad, ¿no? Cómo encajar esos parámetros actuales en qué aporta ese Madrid Nuevo Norte a la realidad actual. Entonces, es un poco insistir en la misma idea, Chema, que tú ya acababas de plantear.
No sé si Daniel quieres... Sí, no, yo, a ver, Madrid Nuevo Norte efectivamente es una operación, no diría, es una operación propia del modelo del siglo XX y del desarrollo que experimentó el país en las décadas de los 80-90 y luego también hasta la primera década del siglo XXI, ¿no? Hasta la crisis. Y obviamente quedan ahí el país, la economía, el país y la sociedad mantienen inercias y en ese sentido el negar o el resistirse a una operación con esos números y con los intereses que tiene detrás o justificar por ese nuevo modelo. Yo entiendo que efectivamente tiene componentes muy cuestionables y desde los promotores se está haciendo un esfuerzo enorme para dotarla de elementos propios de este tiempo en relación con la sostenibilidad, con el tipo de construcción, con los parámetros con los que se va a desarrollar ese espacio. Creo que es un ejercicio que hay que agradecer o que creo que es lo que procede en estas circunstancias. A mí el kit de la cuestión, y que lo he intentado explicar antes, creo que es si las administraciones y los responsables que van a estar detrás de todo el proyecto en sí, no ya de la parte residencial, que es la que es, y eso, sino del resto de usos y de contenidos que va a tener el desarrollo, si se va a hacer un esfuerzo apropiado para garantizar que el desarrollo va a contener los usos y los ocupantes que verdaderamente van a aportar al futuro de la ciudad, ¿no? Al final, la rentabilidad inmobiliaria, ahora la región está llena de mastodontes, centros comerciales mastodónticos abandonados y de espacios, proyectos que han sido construidos y ocupan espacio y están totalmente en desuso o en situación de quiebra, y parques empresariales que están convertidos en tiendas de muebles, todo tipo de ejercicios, de ejemplos de ese tipo, de esa época, de décadas anteriores. Y creo que esta ocasión, por la calidad del espacio, por la ubicación del espacio, por la dimensión del espacio, creo que es una oportunidad para verdaderamente aportar un espacio, un desarrollo a la ciudad que puede aportar mucho en el futuro de la economía de Madrid para las próximas 3 o 4 décadas, ¿no? Pero efectivamente probablemente estoy pidiendo mucho, porque nunca antes las administraciones madrileñas han sido capaces de promover un desarrollo de este tipo, ¿no? que claramente favoreciese de esa manera el tejido productivo pero tampoco han tenido nunca antes la ocasión de hacer algo así, ¿no? Porque nunca se ha prestado una ocasión como esta. Si me permitís, quería hacerle una pregunta a Miguel Ángel, porque yo creo que ha tenido una atalaya durante mucho tiempo privilegiada del análisis económico más tangible, que es el análisis de cómo operan, cómo funcionan y cómo se activan las dinámicas empresariales. Lo que le preguntaría es una cosa que antes, al principio en la introducción que hice, ¿qué piensa él de la posibilidad de modificar y redistribuir territorialmente el poder económico? Ya hemos redistribuido en gran parte el poder político. ¿Va a ser posible redistribuir el poder económico o se va a seguir concentrando fundamentalmente en las grandes ciudades? Yo estoy convencido de que va a ser muy difícil descentralizar. No solo en las grandes ciudades, sino que yo diría que en Madrid, que lo que es que sacar de Madrid organismos de gran importancia va a ser casi imposible. Tenemos algunos ejemplos, como fue la Comisión
la Comisión de Telecomunicaciones que se llevó a Barcelona y ahora, desde que se fusionó, fue un fracaso, no funcionaba más en Madrid, y desde que se fusionó o se integró en la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, pues ha quedado allí como una sucursal. Algunos ejemplos también hay que no recuerdo, pero de lo que es la administración central, por muchas promesas que se hagan, etcétera, etcétera, lo que son organismos importantes, yo creo que no van a salir de Madrid. Pueden salir aquellos organismos de menor peso, con poca carga de funcionarios o de trabajadores, que se liguen mucho a una región concreta. Es decir, que por poner algún ejemplo, a lo mejor algún organismo de pesca que se pueda ir a Galicia por aquello de la proximidad o cosas por el estilo, pero yo estoy convencido de que los organismos importantes, ministerios, etcétera, etcétera, va a ser imposible sacarlos de Madrid. Es decir, la descentralización va a ser una descentralización light, sin llegar a grandes alaracas ni a grandes decisiones. Claro, y luego están las evidentemente, pero eso no es descentralizar. Digamos, descentralizar en el sentido de toda España, sino están la administración autonómica, las administraciones autonómicas, el que repartan dentro de las administraciones organismos, ahí suele ser más fácil, sobre todo en las autonomías de muchas provincias, ¿no? Pero vamos, Sevilla sigue acumulando también bastantes organismos de Andalucía, Barcelona de Cataluña. Hay muy pocos ejemplos, aunque sea más fácil, hay muy pocos ejemplos de que también se vaya descentralizando lo que es la administración autonómica. En conclusión, poco optimista sobre la descentralización, que por otra parte sería bueno, pero los propios trabajadores de los organismos que están que están trabajando en ese centro, pues pondrían muchas pegas para moverse. Lo decía Daniel antes, que al final la ciudad, el terreno urbano atrae mucho más que el terreno urbano grande, atrae mucho más que el pequeño y desde luego que el rural. Y por eso la España vaciada va a seguir vaciándose y la descentralización se va a hacer en muy poca medida. Y ojalá me equivoque. Vamos, que perdona. Por lo que veo, no te parece que la Escuela Naval de Guerra se vaya a ir a Cartagena o a Cádiz, ¿no? Sí, bueno, ese es uno de los ejemplos que decía yo antes, que se podía ir a Galicia también, a Ferrol, ¿no? Pero también es complicado, porque los propios miembros de las Fuerzas Armadas, pues a lo mejor no se quieren ir, yo qué sé. Pero vamos, esto en la España antigua había mucha gente que tenía hijos, muchos militares y jueces y maestros que tenían varios hijos y cada uno había nacido en una provincia distinta, ¿no? De los militares y tal. Pero sinceramente, quitando ese tipo de organismos, va a ser difícil que se puedan hacer. De todas maneras, si me permitís, Sí, bueno, sí, hay otra pregunta que dice que si existe algún planteamiento económico alternativo que pueda beneficiar a las ciudades menos dinámicas económicamente dentro de esta nueva realidad, por ejemplo, Palencia, León. Y sigue, ya que entiendo que muchas grandes empresas cierran sus negocios por el paso a las ventas online, lo que al final no beneficia al desarrollo económico de una ciudad, por tanto produce desigualdad territorial en el país. Bueno, yo insisto en lo que decía antes. Yo creo que pensar en que se va a reestructurar la distribución espacial de la población, se va a modificar la estructura territorial de España a base de cambiar unos cuantos pequeños organismos públicos, como si todo el protagonismo de la economía recayese en ellos, cuando no es así. Estamos en un mundo de economía global, lo habéis mencionado antes los ponentes, ¿no? La importancia de las grandes corporaciones, etcétera, y pretender reequilibrar el territorio o garantizar unas calidades de vida justas de acuerdo con
la distribución espacial de la población existente, pues me parece a mí que es no querer afrontar el problema. Yo creo que hace falta mucho estudio. Ya hemos perdido la ocasión de hacer ordenación territorial y planificación territorial en los últimos 40 años, por lo menos, y ahora lo que hay que hacer es ponerse a pensar en el mundo nuevo que vamos a vivir y las soluciones a problemas que no pueden ser, que no son problemas de la industrialización, que no son problemas de concentración de la población, que los factores de localización, tanto de la actividad económica como de la población, han cambiado, son diferentes. Y seguir insistiendo en lo mismo, los fondos europeos estos, en el caso de España, se llaman fondos de recuperación, transformación y resiliencia. Bueno, yo creo que más que la recuperación hay que pensar en la transformación, hay que pensar en dedicarlos a adaptarnos a esa transformación que es inevitable, que es inevitable. Y las soluciones que yo estoy escuchando, que se están viendo no aquí, sino en general, digo, a través de los medios y de las declaraciones políticas, pues responden más bien a un modelo que ya no existe, un modelo que ya no existe. Efectivamente, el empleo ha sido siempre un factor de localización, la localización del empleo, pero eso ya es más propio de la ciudad industrial que ya no existe, la ciudad que crecía como consecuencia de la concentración industrial. Probablemente es más importante la animación urbana como criterio para fijar la residencia o para buscar la residencia, para elegir el lugar de residencia. Ahí son factores de confort climático y factores de animación urbana que el propio empleo, ¿no? Porque por otra parte, pues estamos también viendo una transformación en ese sentido. Es decir, la deslocalización a través del teletrabajo y de todas estas herramientas nuevas del empleo, ¿no? Bueno, en definitiva, yo, aunque me ponga muy pesado, insisto en que tenemos que intentar, pero para eso hace falta mucho análisis, que no sé si se está haciendo por parte de los economistas, los geógrafos, los sociólogos, mucho trabajo en relación con el análisis y la perspectiva de esa nueva realidad, ¿no? Y no seguir intentando aplicar medidas y soluciones que no sé si valían antes, pero desde luego ya en el futuro no van a valer. Ocurre otra cosa también. En las industrias, hemos hablado antes de la deslocalización como organismos públicos, pero luego está el asunto de las empresas y las industrias que se podrían localizar sus plantas en pueblos o en sitios alejados de los centros de decisión. Pero ahí ocurre que normalmente, gracias por otro lado a la mejora de las comunicaciones, los trabajadores de esas industrias viven en grandes núcleos de población. Es decir, no solamente la capital de provincia que más cerca está o una ciudad de esa provincia que más cerca está de donde está la industria, con lo cual eso unido a otra serie de cosas, pues los pueblos siguen, o sea, la gente va a trabajar a los pueblos, pero no se queda a dormir allí, o se queda a lo mejor entre la semana, pero los fines de semana no está, y eso también hace muy difícil que esos pueblos se mantengan y cada vez son más pequeños, cada vez menos gente. Y la mayor parte de la gente son ya jubilados que vuelven a lo mejor se retiran allí. Y ese yo creo que es un problema, estoy de acuerdo con lo que dice Julio también, por eso. Yo creo que lo importante es que la gente pueda elegir el lugar donde considera que tiene mejores condiciones de vida. Claro, pues la atracción de la ciudad, porque al final pues le gusta después de trabajar pues pasearse por la ciudad y a lo mejor en un pueblo pues se aburre. Claro, hay ocasiones en las que no solamente es esa animación. Esta misma mañana yo oía a un responsable de la banca tratando de justificar su ausencia de determinados ámbitos y argumentaba que, no recuerdo la ciudad, no sé si era Teruel o Huesca, creo que era una de estas ciudades, que no había otorrino en el hospital. Teruel. Sí, el presidente de la asociación de la banca.
Sí, José María Roldán. no había otorrino en Teruel. Bueno, yo no sé cuál es la situación, pero he conocido otros casos, porque esto además no es nuevo, no es de ahora mismo, ni esto viene ocurriendo ya hace tiempo, como es lógico. El problema está en que recuerdo otra ciudad ahora donde no había anestesista, y cuando llegó el AVE se cubrió la plaza de anestesista, pero la anestesista no vivía en esa ciudad. El anestesista vivía en Madrid y iba y volvía todos los días. Y lo mismo ocurrió con otros muchos trabajadores cualificados, sobre todo los más cualificados, que evidentemente les habían acercado su puesto de trabajo a Madrid y seguían viviendo en Madrid, ellos y su familia, claro, porque las condiciones de vida, se quiera o no, muchos aspectos al final de la calidad de vida, pues va a depender inevitablemente de la ciudad, y no solo de los equipamientos públicos, no solo de los equipamientos públicos, de la animación, del comercio, de otras muchas cosas que efectivamente, como decía al principio Daniel, pues la ciudad es un proyecto de éxito de la humanidad desde hace más de 2000 años, bastante más de 2000 años. Y bueno, pues lo que ocurre es que eso va cambiando de acuerdo con la evolución social, con la evolución tecnológica, ha habido muchos cambios importantes en la ciudad, con la aparición del automóvil, por ejemplo. Cambió radicalmente. Bueno, pues ahora, obviamente, con los avances tecnológicos que hay, tiene que cambiar, y en lo que tenemos que preocuparnos es que cambie para mejor para las personas, para garantizar la calidad de vida y los derechos fundamentales de las personas. Eso es lo que debe centrar la atención. Y bueno, pues el dedicar recursos económicos públicos para localizar un equipamiento u otro, un centro de actividad, yo creo que no es una solución que vaya a resultar eficaz. Déjame que ponga un estrambote a todo esto. Haciendo memoria, sí, en los pueblos las fuerzas vivas, es decir, el médico, el veterinario, el farmacéutico, el cura, el banquero, etcétera, antes vivían en el pueblo. Ahora solamente el único que vive en el pueblo es el cura, si lo hay. Tampoco. Si lo hay. Bueno, depende cómo sea el pueblo, pero ni tampoco, porque cubre muchos pueblos. Pero todos se van a vivir pues a la ciudad más grande a la que pille más cerca. Pero vamos, en mi pueblo, por ejemplo, hace 50 años estaban allí todos, ahora solamente el cura. Y bueno, yo soy de una tierra que no está dentro de la España vaciada, pero que tiene casos de que se van vaciando con casos como este. Sí, no. Yo creo que estoy totalmente de acuerdo con el planteamiento. El tema, como planteaba Julio, es que tenemos que hacer más análisis, más estudio, más reflexión para ver si es verdad que queremos resolver, si eso es un problema, que ese es el primer análisis que hay que hacer. ¿Es un problema el que haya poca población en los sitios donde nunca ha habido mucha población? Porque a lo mejor el problema que estamos analizando es una butad. Es decir, en el interior de España nunca ha habido mucha población. Es decir, que España tiene poca población es evidente porque tiene el doble de dimensión que Italia, e Italia tiene casi un tercio más de población que España. Luego, algún efecto necesario tiene que tener el territorio para que se produzca este efecto. Antonio, no sé si hay alguna pregunta más. No hay más preguntas, Chema, no hay más. No hay más. Bueno, lo digo porque ya nos vamos acercando a la hora que nos habíamos fijado como límite, que no necesariamente la tenemos que agotar. Bueno, fundamentalmente yo quería daros las gracias a todos, a los dos ponentes, fundamentalmente a Daniel Vinuesa y a Miguel Ángel Noceda, porque yo creo que han puesto encima de la mesa toda una serie de elementos que nos van a permitir hacer los análisis con mayor número de datos, y con sus reflexiones yo creo que han aportado una serie de pautas que pueden ayudar en el planteamiento que
inicialmente hacíamos. Y a los que nos han acompañado también darles las gracias por estar ahí, por hemos intentado hacerlo lo mejor que hemos podido. Yo algunas veces me sorprendo que en foros como este tengamos la capacidad de dialogar y en el momento en que salta a cualquier medio de comunicación se genera un guirigay. Si ponemos este mismo debate, imposible de escuchar, con lo cual es de agradecer fundamentalmente que los ponentes hayáis tenido ese planteamiento de diálogo tranquilo. Simplemente anunciar que el próximo miércoles, día 16, tendremos la segunda sesión del curso, que será una continuación de esta y que además prácticamente hemos terminado donde pretendemos continuar el próximo miércoles, que es la reactivación económica del territorio, la segunda parte, y donde pretendemos hablar de la desaparición del empleo industrial y cómo han ido creciendo los servicios, las dificultades para un empleo estable en el territorio poco poblado y las influencias de las transformaciones económicas y sociales en el territorio, para lo que vamos a contar con José Antonio Erce, que es economista y socio fundador de la organización Loris, y con Mónica Melle, que es profesora titular de Economía Financiera de la Universidad Complutense de Madrid. Con esto yo quería dar las gracias nuevamente a todos, y si alguno de mis compañeros tiene algo más que añadir, pues estoy a su disposición. Y si no, pues daríamos por finalizada la sesión hasta el próximo miércoles. Hasta el próximo miércoles. Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Gracias a todos. Y muchas gracias. Gracias, buenas tardes.